Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, el día de hoy traigo para ustedes un video sobre un producto que adquirí en Temu. Es un producto de tejido, ¿sí? Para los que somos amantes de tejido, esto es ideal porque nos permite crear prendas sin costura. Es una herramienta sí o sí indispensable para nosotros los que nos dedicamos al mundo del tejido. Bueno, esto es un estuche de agujas circulares de tricot o palillos de malla y vamos a abrirlo. Mira qué lindo el estuche. En la página oficial de Temu puedes encontrar diversos colores, desde el rojo, pasando por el azul, pasando por el fucsia y también otros colores, ¿sí? Puedes encontrar diferentes variedades de colores. Y por supuesto el estuche es perfecto. Mira, es un estuche bastante cómodo, portátil, fácil de transportar. Bueno, vamos a abrir entonces el estuche. Muy fácil de abrir, mira, no se traba. Hasta ahora perfecto el producto, ¿sí? Perfecto. Mira, abre perfectamente. Entonces aquí tenemos los palillos soñados. Este producto lo pedí hace aproximadamente unos 15 días. Exactamente duró 15 días. Bien, entonces aquí tenemos el estuche. Mire, es un estuche de un total de 13 pares, 13 juegos de agujas, ¿sí? Viene desde la numeración 3 hasta la numeración 10. También trae los conectores, los cables y por supuesto los topes ideales para poner en suspenso los puntos. Trae 4 topes y 5 cables. Los conectores, que son estos accesorios, de todas formas vamos a mirarlos para que usted sepa también todo lo que trae. Mira, trae los cables, trae los cables perfectos, trae diversos cables con su respectiva medida, ¿sí? Entonces vamos a probar. Les quiero dar cómo se utiliza. Entonces vamos a necesitar las llaves, por supuesto este silicón y una de las llavecitas para poder atornillar. Vamos a utilizar entonces cualquier aguja. Por ejemplo, yo necesito, en caso tal de que yo necesite la 10, simplemente conecto, atornillo, ¿sí? Entonces sacamos la llavecita, que es básicamente como un alambre, ¿sí? Digámoslo así. Es un alambre grueso, míralo. Entonces la aguja y el cable trae mira, ves, trae un huequito aquí abajo para poderlo acomodar. Bueno, de todas formas, para sujetar utilizamos este silicón, ¿sí? Para poderlo apretar. Mira, entonces vamos a tomar la otra aguja y vamos a utilizar el cable. Primero atornillamos un poco. Con esta herramienta, es un silicón, sostengo la aguja y por supuesto voy a ajustar el cablecito. Con un par de apretones es más que suficiente, no necesita exagerar. Ahí está, mira. A la medida, por ejemplo, si tú quieres hacer un gorrito, esto está perfecto, mira. El contorno de la cabeza, ahí está. Listo. En caso tal de que usted necesite, por ejemplo, agrandar el cable, que usted necesita una capacidad de cable superior, entonces vamos a sujetar aquí. Esto es para evitar que la aguja se mueva, ¿sí? El silicón. Pongo la llave en el hueco y simplemente abro, digámoslo así, o quito la tensión. Sacamos la aguja
Para ello vamos a utilizar entonces un conector. El costo del estuche está aproximadamente en 73.000 pesos, ¿sí? Voy a apretar un poquito acá. Pongo el conector, recuerden que con la llave le doy un poquito de ajusto. Entonces ahora necesito ingresar otro cable, ¿cierto? Porque de pronto quizás necesite una medida superior, entonces pongo el cablecito en el conector. La verdad es muy fácil de usar, y aprieto. Utilizo el silicón para sostener y voy dando vuelticas aquí para que se ajuste. Hemos puesto, papi, hemos puesto el cable. Ahí está. Ahora voy a poner lo que es la otra aguja. Ahí está. Sujeto. Pongo la llave. Y voy ajustando el cable. ¿Ya? El cablecito a la aguja con la llave. Entonces, mira, podemos hacer conexiones para que el cable sea más largo, ¿sí? En caso tal de que necesite agrandar el cable. Perfecto, mira. Funciona perfectamente el producto, está altamente recomendado. Esto no es un video patrocinado, simplemente quería dar mi reseña. Continuamos, entonces vamos ahora a probar los demás productos. Entonces, esto viene con unos tapones, ¿sí? Los tapones, entonces yo necesito de pronto, termino mi tejido, voy a dejar en suspenso los puntos. En suspenso es en descanso. Voy a quitar aquí esta agujita. Sí, entonces yo ya no necesito tejer por ahora, simplemente voy a descansar. Y para eso tenemos unos topes. Tapones, digámoslo así, unos topes que podemos utilizar en los extremos de los cables. Entonces aquí tengo mis puntos. Suponiendo que aquí tengo mis puntos, entonces dejo en suspenso y los aseguro con estos topes. ¿Ves? Pongo un tope a este lado, pongo el tope a este otro lado del cable. Y tengo mis puntos asegurados en el cable, y entonces con eso no corro el riesgo de que se me van a escapar o se me van a salir los puntos. También tengo diversas medidas de agujas. En caso tal de que yo esté tejiendo, por ejemplo, estaba tejiendo con la 10 y necesito ahora cambiarlo a un número inferior. ¿Sí? Entonces quito los topes. Y de pronto ahora, bueno, quizás él sea el 5, vamos a elegir el 5. 5.5, mira, palillo 5.5. Entonces yo nuevamente pongo las agujas que necesite. Siempre hay que atornillar primero y después con la llave aseguramos. ¿Sí? Mira. Entonces sostengo una de las agujas primero con el silicón, con el circulito de silicón, para evitar que se me resbale. Y voy dándole a la llavecita, ¿ves? Un pequeño giro, ahí está asegurada. Y ahora volvemos a asegurar el otro palillo. Sostengo con el silicón, pongo la llave en el huequito. Aquí hay un huequito, mira. Y ahí apretamos. Listo, entonces ahí tengo mis palillos funcionales.
¿Qué me gusta de estos palillos? Que el hilo resbala, la lana resbala perfectamente, se siente la calidad del producto, no se traba el hilo o la lana en este lado, mira, es totalmente liso. Y lo mejor es que podemos darle mayor amplitud al cable con el conector, con los conectores. ¿Ves? Aquí están los conectores. Aquí hay un conector, los dos cables unidos por el conector. Bien, también he hecho una adquisición que de pronto es una adquisición que no va directamente con este producto, es un producto aparte, se pide aparte. Vienen estos tapones también, no en este producto, aparte. Tú los compras por Temu, la página oficial. Un producto son tapones para agujas. Entonces yo pongo en los cables, en los palillos, mira. ¿Sí? Tengo cierta cantidad de puntos aquí, entonces de repente necesito hacer otra cosa y con estos tapones evito que se escapen, ¿sí? Hay diversos tamaños, mira, grandes y pequeños. Ya usted decide cuál se adapta a tu necesidad de tejido. Listo, entonces, bueno, es un producto altamente recomendado. El set sale, ya lo había dicho antes, en 73.000 pesos. Pero hay más ofertas. Trae 13 pares de palillos, los accesorios, recuerden. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que es una nota no patrocinada. Simplemente quise dar mi opinión personal. Y para que usted tenga la certeza de que el producto te llega. Más o menos en 15 días te está llegando el producto. Por ejemplo, tú compras hoy y en 15 días te está llegando. ¿Sí? Bueno chicos, entonces tengan todos una feliz noche y bueno, ya saben pues que si tienen alguna inquietud pueden escribir en la cajita de comentarios